Con su venia, señor presidente, con la venia de los señores miembros de esta sala, saludo también a mis compañeros, a mi Cuscuriá y a todos los que se encuentran presentes, agradeciendo por esta oportunidad. Y bueno, se nos convocó para poder coadyuvar en la formación de doctrina jurisprudencial en materia de daño moral y específicamente los criterios que se pueden definir en torno al daño moral. Por tanto, trataré de ajustarme en el tiempo establecido en estos propósitos, ayudando al Poder Judicial y en este caso su digna sala en lo que concierne a algunos lineamientos. Voy a iniciar precisando, a ver, creo que esto creo que no está funcionando. Si por allá lo pueden hacer mejor manualmente para abreviar los tiempos. Gracias. Voy a iniciar con lo que se expresó en este inicio de audiencia por parte del señor presidente Carlos Arias Lasarte, que nos encontramos nosotros basados en el respeto de la dignidad del ser humano establecido en la propia Constitución. Y el artículo primero de nuestra Constitución precisa la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. Y en su artículo segundo alude, y esto quiero subrayarlo porque va a estar unido a las ideas que voy a exponer, toda persona tiene derecho, lo he puesto en rojo, a su integridad moral, psíquica y física. ¿Y por qué expreso ello? Porque existe un problema, siguiente diapositiva, por favor, respecto de cómo es que nuestro Código Civil, en la parte de inejecución de obligaciones y en la parte de responsabilidad extracontractual, establece la categorización de daños. El artículo 1321 nos hace referencia al daño emergente o lucro cesante, que no es parte de nuestro debate, y el artículo 1322 nos alude al daño moral. Ya cuando nosotros revisamos el articulado de inejecución de obligaciones, no vemos el daño a la persona. Pero todos muy bien sabemos que existen casos de negligencia médica donde se pueden generar daños a la integridad de la persona en el ámbito psicosomático y por tanto el daño a la persona obviamente es resarcible. Y en el caso de la responsabilidad extracontractual tenemos que el artículo 1984 alude al daño moral, pero en el 1985 nos hacen referencia a esta dicotomía de daño moral y daño a la persona. No obstante, ya hemos señalado desde el punto de partida de la Constitución y unido con lo que estamos viendo en el Código Civil peruano, que el englobante sería la persona y dentro de la persona estaríamos nosotros derivando el tema del daño moral. Más aún, el maestro Carlos Fernández Cesarego, cuando hablaba y enfatizaba la idea del daño a la persona, establecía que esta era una unidad psicosomática, pero además también aludía al tema moral. Por tanto, ¿es el daño moral una categoría diferente al daño a la persona? Desde nuestro punto de vista, no. ¿Es el daño moral el que está el englobante y el daño a la persona un subtipo del daño moral? Consideramos que no. ¿Es el daño a la persona el englobante y por tanto el daño moral dentro del daño a la persona? Consideramos que sí. Y específicamente, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, en una sentencia del 20 de marzo del año 2025, hace pocos meses, precisa que el daño moral yace inmerso dentro del daño a la persona. Pero como estamos nosotros tratando de concebir doctrina jurisprudencial, es importante también señalar sentencias de nuestra Corte Suprema referidas a esta relación daño moral, daño a la persona. Y tenemos la casación 6626-2019 Lima, que precisa
que se debe comprender al daño moral como una subespecie del daño a la persona. De la misma manera, la casación 5766-2018 de San Martín, la casación 2125 del año 2022 de Huancavelica, que precisa que el daño moral se fundamenta en un ámbito de daño a la persona, y la casación 6614-2019 de Lima, que enfatiza lo que la casación 6626 había señalado. Ahora, ¿cómo debemos nosotros evaluar un daño? Y esto es lo que apreciamos en muchas sentencias de responsabilidad civil, cuando tenemos que estudiarlas con fines académicos o incluso para poder redactar algún tipo de artículo. Apreciamos que existen deficiencias muchas veces en el estudio de los elementos de la responsabilidad civil. No voy a detenerme, porque no es menester hablar de cada uno de los elementos, solamente señalarlo de manera general, que debemos evaluar el comportamiento generador del daño, la consecuencia dañosa, la relación causal, el criterio de imputación. El doctor Espinosa también aludía a la imputabilidad como un elemento que también se suele evaluar, pero en lo que concierne a la consecuencia dañosa, quiero detenerme en tres aspectos. En primer lugar, yo considero que siempre debemos respondernos a tres preguntas. La primera de las preguntas es: ¿existe una consecuencia dañosa? La que denomino la evaluación de la existencia. Y esta evaluación de la existencia, en el caso de un daño económico, es mucho más sencillo, porque podemos tener pericias o podemos tener algún tipo de documento que evidencie una realidad material, que es el daño patrimonial. Pero en el caso del daño moral, y efectivamente dentro del tema del daño a la persona, y acá un primer punto de lo que estamos debatiendo y analizando, el problema probatorio se manifiesta, porque no podemos evidenciar lo que no tiene una realidad material. Y en ese contexto es que nosotros partimos del indicio para llegar a la acreditación o demostración del mismo. En segundo lugar, ¿qué otra pregunta tenemos que respondernos? ¿En qué consiste la consecuencia dañosa? Y ahí vamos a enfatizar la tipología de daños, que ya se ha estado hablando. Separar el daño a la persona, el daño moral, considerar el daño moral dentro del daño a la persona o considerar el daño a la persona dentro del daño moral. Ya hemos asumido una posición, el daño moral dentro del daño a la persona. Y en tercer lugar, que es un tema de dolor de cabeza siempre en la judicatura y que entiendo que es el motivo de esta convocatoria, ¿cuál es el valor de la consecuencia dañosa? ¿Podemos nosotros cuantificar un daño moral? ¿Podemos cuantificar un daño a la persona? En ese sentido, el problema de la cuantificación se ha manifestado casualmente en diversas casaciones. Solo voy a citar algunas de estas por razones de tiempo, siempre buscando esta doctrina jurisprudencial. Tenemos la casación 6614-2019, que casualmente nos enfatiza la idea del indicio. La casación 5766-2018 San Martín, que también nos conduce a que no podemos acreditarlo a través de un elemento probatorio directo y tendríamos que acudir a un indicio. La casación 2125-2022 Huancavelica, que establece ante la pregunta ¿cómo probar el sufrimiento, la aflicción, la injusta turbación del estado de ánimo? Y allí es donde se establece que el daño moral debe ser concebido in re ipsa. Ahora bien, y aquí hay una pregunta que quiero responder y que particularmente voy a salir un poco del entre comillas libreto respecto de la cuantificación. ¿Cuál es esta pregunta? ¿Creemos que el daño moral debe resarcirse solo en dinero?
Debemos seguir dándole vuelta a la idea de que el daño moral debe ser resarcido monetariamente. Desde mi punto de vista, si entendemos que el daño moral importa a un desequilibrio emocional en alguna de sus circunstancias, considero que también se puede resarcir en especie o en servicios. Considero que también podría ser a modo periódico y continuado, como lo dicen en otros países, como por ejemplo en Argentina, a modo de pensión. La pregunta es, ¿y lo que estoy señalando tiene algún sustento dogmático o algún sustento jurisprudencial? Bueno, César de Salvi ya nos señalaba lo siguiente: no hay entonces razón para asumir que la finalidad reparatoria sea concebible solo a través del pago de una suma de dinero. Por el contrario, aquella finalidad puede en algunos casos expresarse más adecuadamente a través de modalidades no pecuniarias. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Cantoral Benavides, mediante la sentencia del 3 de diciembre del año 2011, ya se ha manifestado al respecto y establece que es posible el pago mediante la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, así como también la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos que tengan efectos como la recuperación de la memoria de las víctimas, el restablecimiento de la dignidad, la consolación de sus deudos, entre otros. Una nota a pie de página agregado a lo que estoy señalando son dos ideas puntuales. En nuestro país se suele asignar el resarcimiento, dícese indemnización habitualmente, en un monto único. Y se le otorga, por ejemplo, 1 millón al que está demandando. La pregunta es, ¿y ese 1 millón se destina al tratamiento de los daños morales? ¿Ese 1 millón se destina al tratamiento del daño a la persona cuando la persona ha sido accidentada y se encuentra parapléjica, por ejemplo? ¿Así nosotros realmente cumplimos el resarcimiento de los daños? Por eso es que consideramos que debería ser posible un modo de pensión. Por otro lado, y cerrando esta nota, ¿acaso garantizamos que la entrega de dinero va a recuperar en algún sentido ese desequilibrio emocional? Me parece que todos tenemos una respuesta a estas preguntas. Y con el ánimo de no alargar, porque la audiencia ya está un tanto extendida y quiero ajustarme a los tiempos, ¿cuáles son los criterios que se están utilizando para el tema de los tratamientos de los daños morales en el Perú? Bueno, el artículo 1984 nos habla de la magnitud y el menoscabo. ¿Y qué es la magnitud? Dícese la intensidad o gravedad de un daño o perjuicio sufrido. Y yo me pregunto, ¿tenemos criterios objetivos desarrollados a nivel jurisprudencial en el Perú? ¿Alguna tabla, algún elemento que nos hable de esas intensidades o gravedades? Como para poder definirlas, porque algo que es intenso o grave es medible. Y tenemos aquellas tablas de medición. Por otro lado dice, y la disminución o pérdida que afecta a los bienes de la personalidad, que es el menoscabo. Ahora bien, por otro lado, el artículo 1331 y 1332 del Código Civil Peruano en ejecución de obligaciones, que no es el caso que nos aborda en este momento, pero sí es importante establecerlo, nos lleva a la equidad. Y nuevamente me pregunto, ¿se han desarrollado criterios jurisprudenciales, doctrina jurisprudencial que aluda a la equidad y que nos establezca de alguna manera cuáles son los elementos de equidad, que creo que es lo que se tiene que hacer? De alguna manera, la casación 7531-2023, Cusco,
establece como criterios para definir un resarcimiento la edad de la víctima, la edad de los afectados, el trabajo fijo, la posibilidad de tener nueva labor, esperanza de vida, ingresos que se tenía, entre otros. Pero ¿basta con señalar los criterios de esta manera o debemos nosotros organizarnos de algún modo para poder encontrar indicadores? Todos muy bien nos dedicamos a la investigación jurídica y sabemos que cuando definimos un criterio hay que buscar indicadores. Y si tenemos criterios sin indicadores, no nos sirve de nada. ¿Cuáles son los indicadores para poder determinar el tiempo del perjuicio? La detracción de gastos personales, por citar algunos puntos. Por otro lado, por ejemplo, en el caso que estamos nosotros evaluando, se establecen finalmente elementos, se citan, por ejemplo, en esta sentencia, se citan los criterios, pero al final aterrizamos en un 6.13 para poder solamente atribuir un monto resarcitorio de 10.000 nuevos soles sin mayor análisis, sin mayor evaluación. Ahora, la casación 1545-2006 de Piura nos precisa y nos agrega, dice, criterio prudencial y equitativo. ¿Qué es lo prudencial en este contexto? Ya el doctor Tuesta ha hablado sobre argumentación jurídica y creo que es importante tener motivación adecuada. Lo establece, por ejemplo, François Host, que hay que nosotros determinar un protagonismo del juez en la determinación adecuada de la debida motivación, y esto también lo establece la casación 2159 de 2009. Y para cerrar nada más, creo que podría ser una buena solución en nuestro país, y ya existen manifestaciones en la administración pública al respecto, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio Público, cuando se determinan las cuantificaciones para el tema de descanso de las personas agraviadas. Creo que es el momento que podamos definir tablas de indemnización. Ya lo había anticipado el doctor Juan Espinosa. Y, por ejemplo, tenemos experiencias europeas como la del Tribunal de Milán, las tablas de Roma, pero yo me quiero detener rápidamente, solo a grosso modo, y por favor avancemos mucho más, unas tres, ahí, por favor, gracias, a las tablas de indemnización españolas, que han sido actualizadas al año 2025. Y en esta valorización de las tablas españolas, acá tenemos los cuadros, pero yo quiero definir simplemente los criterios. Se ha utilizado como elementos o criterios tipo de perjuicio, gravedad de la lesión, que puede ser básica, moderada, grave, muy grave, edad y circunstancias personales de la víctima, ingresos previos, y ahí viene mi pregunta, o lo que ustedes podrían decirme, pero no estamos cayendo en lo mismo. ¿Dónde están los indicadores? Bueno, sí hay indicadores aquí. Por ejemplo, muy grave, pierde autonomía personal para realizar actividades esenciales. Grave, pierde autonomía personal para realizar algunas actividades esenciales. Moderado, pierde la posibilidad de llevar a cabo una parte relevante de sus actividades específicas. Y así se utiliza una serie de elementos o indicadores, para poder arribar mediante la denominada fórmula Baltasar puntos que determinen montos. Puntos para definir montos. Ahora bien, y cerrando mi intervención, se ha estado discutiendo el artículo 106, ¿no?, del Código Procesal Penal. Pero en realidad me parece que el debate, y siempre ha sido ese a nivel dogmático, yace en la esencia de la reparación civil en el proceso penal, y si es que ésta puede ser confundida o no con el resarcimiento. Particularmente considero que la reparación civil del proceso penal no guarda relación con el resarcimiento. Si bien es cierto, el artículo 93 del Código Penal peruano alude a la indemnización, la reparación civil también refiere a la restitución de bienes. Pero pasemos a la siguiente, por favor.
Cuando se alude a la acción civil, se dice que se alude a la Constitución en parte civil. El artículo 106 en realidad es si alguien se constituyó en parte civil debe renunciar o no. Y ya ha quedado claro en este caso que no se había constituido en parte civil. Por tanto, el debate no va en el 106. Eventualmente podría ir en el artículo 11 del Código Procesal Penal. Si es que existiera una reparación civil, excluye o no el pago del resarcimiento. Yo creo que no lo excluye. Ahora la pregunta es, ¿existe jurisprudencia, ya que estamos definiendo línea jurisprudencial al respecto? ¿Existe jurisprudencia que aluda que el resarcimiento y la reparación civil pueden convivir y no excluirse? Bueno, expediente 00735-2022 no es un proceso civil, es un proceso de amparo ante el Tribunal Constitucional, pero que se refiere a la reparación civil y al resarcimiento, y dice, lo leo rápidamente, ha quedado claramente definido que el resarcimiento pretendido en el proceso civil subyacente y aquel que fue pagado en ejecución de sentencia penal han tenido su origen en el daño causado con la comisión de un delito. Ya, perfecto, están partiendo ambos de los hechos que cometieron el delito. Pero después dice, de este modo, lo resuelto en el proceso penal ha sido complementado, mas no duplicado. Y luego dice, por ende, no se trata de dos resarcimientos económicos distintos que deben ser honrados por cuentas separadas, sino de un único monto resarcitorio. Y para cerrar, creo que ya lo ha explicado muy bien el doctor Espinosa, es sobre el artículo 1975 y 1976, que han sido eliminados del Código Civil peruano y que nos ha generado un pequeño, no gran, pero pequeño dolor de cabeza en torno a la determinación de la responsabilidad, pero que muy bien se puede resolver con el artículo 1969, pero además con los artículos pertinentes del libro de familia, que establece la patria potestad. Es todo lo que puedo aportar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Beltrán. Dejamos el uso de la palabra al doctor Leiser Luigi